Gracias, presidente, vicepresidenta, diputados, diputadas, diputats, diputades y toda la gente, tota la gent que ens segueix des de Catalunya, que es una barbaridad, y toda la gente que nos sigue en España. Porque estamos haciendo un acto de pedagogía en España. Yo voy a esquematizar mi intervención en 4 bloques y una conclusión. El primero de ellos, ¿por qué estamos aquí? El segundo de ellos, ¿qué proponemos? El tercero de ellos, ¿qué esperamos? Y el último, ¿qué tememos? Porque algo sí que tememos. Empiezo. Ustedes lo saben, hace 36 años Cataluña aprobó la Constitución con una de las votaciones más claras a favor precisamente de esa Constitución. De hecho, gente tan distinta como Roca Junyent y Soletura colaboraron en esa Constitución en contraste con personas que escribían artículos para que se votase en contra. Aznar, creo que Aznar era, sí. Bueno, hoy Cataluña está en una situación radicalmente distinta y ustedes lo saben. El 80% de la gente hoy en Cataluña lo que reclama es poder ser sometidos a una consulta. Esta es la realidad. Y ante esto, yo creo que deberíamos todos preguntarnos, también ustedes, también la sociedad española, ¿qué está ocurriendo? ¿Es todo un capricho? Es un capricho que comisiones, UGT, colegios profesionales, asociaciones de vecinos, universidades, miles de personas en la calle estén diciendo que quieren decidir. Sé que ustedes lo ven así, pero no lo es. Ustedes lo saben bien. Cataluña utilizó los cauces constitucionales para ampliar su autogobierno. Parlamento, Congreso, Senado, referéndum popular. Y después de un proceso de cepillos y de sentencias, lo que se instala en Cataluña, lo explicó Montilla, fue profunda desafección de la sociedad catalana con el Estado. Lo explica Pérez Royo, no lo digo yo. Si la Constitución solo admite el ejercicio del derecho de autonomía en los términos fijados por la sentencia del Constitucional para el Estatut, los catalanes no pueden considerar la Constitución como propia. Estamos aquí porque la España que nos gobierna no entiende la realidad más plurinacional de toda Europa. Estamos aquí porque su concepción quizás sea compatible con su idea de España, pero no es compatible con una idea de España que incluya a Cataluña. No lo es. Estamos aquí porque los enemigos del Estado del Bienestar, que nunca desaprovechan una buena oportunidad para debilitarlo, hoy esos mismos enemigos del autogobierno no desaprovechan una buena oportunidad para cargarse el autogobierno. Y por todo eso, la expresión mayoritaria del catalanismo, que ha sido reformar España, hoy es derecho a decidir. Por eso estamos aquí. Y digo más. El debate territorial es solo una de las expresiones del fin de etapa que vive hoy España. Me atrevo a decir del fin de régimen. No solo la demanda del derecho a decidir. Estaba en las calles el 22M en Madrid. El escenario de fin de régimen. Estaba en las mareas blancas defendiendo la sanidad pública. Estaba defendiendo la educación con las mareas verdes. Está el fin de régimen en las plataformas de afectados por la hipoteca que dicen que no aceptan una ley que salva bancos y abandona a la gente. Y sea por la sentencia del Estatut, sea por el 135 de la Constitución, sea por la voladura controlada del Pacto Social, sea con la LOMCE, con la ley del aborto, con la reforma laboral, hoy el Pacto Constitucional, para muchos, lo están dinamitando y lo están rompiendo. Yo vengo de una tradición, y ustedes lo saben, que hizo la Constitución, la hizo con la lucha antifranquista, con gente en la cárcel y negociando. Esa es la tradición de la que yo vengo. Y miren, hoy, cada vez más, con su cultura política, no sentimos esa Constitución como propia, secuestrada por aquellos que nunca la quisieron, que votaron en contra y que ahora lo que pretenden es empequeñecerla. Esa es la realidad. En este escenario, ¿qué proponemos? Pues mire, les proponemos un pacto, una salida democrática, una salida política, un acuerdo. Porque creemos que esa es la mejor solución. Es como lo han resuelto en otras latitudes. Es la posibilidad que la ciudadanía de Cataluña pueda votar sobre su futuro político y que se delegue en la Generalitat una competencia exclusiva, no genérica, como dice el informe. Habría veces que tendrían que leer mejor precisamente las proposiciones de leyes que les vienen de los parlamentos autonómicos, en los términos que se acuerde con el Gobierno del Estado, para que los catalanes y las catalanas se pronuncien sobre su futuro político. Un referéndum no vinculante, no como explican en la respuesta, acordado para iniciar un proceso democrático, no para definir en sí mismo una nueva realidad jurídica, como explican en su respuesta.
No hay mejor propuesta que la ciudadanía hable. El Consejo de Europa dice que este es el mejor de los instrumentos. Porque, miren, el referéndum, un referéndum consultivo, es el mejor instrumento, es el mejor canal para debatir, porque forzaría a unos y a otros a hacer propuestas en serio y porque, además, se respondería a una demanda plenamente democrática. ¿Qué esperamos? ¿Qué les proponemos? Una respuesta razonable, democrática, una respuesta políticamente inteligente. Y miren, lo razonable, lo democrático, lo inteligente en otras latitudes es canalizar la demanda, no negarla, a no ser que negándola pues consigan muchos réditos electorales. Hoy se puede responder con diálogo, dando cauce a la demanda mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña, o otra opción, con el autoritarismo del desprecio, sí, de la negativa. Tiene esa opción. Y su deber democrático debería traducirse en sentarse a dialogar, a establecer el marco para que se pueda hacer ese referéndum consultivo. Sería lo razonable, lo inteligente políticamente por parte de los representantes del Estado. Eso es lo que deberían hacer, permitir la consulta. Y sería el momento de plantear un modelo federal. En Cataluña, para unos, la propuesta llegaría tarde. Pero para otros que hoy evalúan optar por la independencia ante la falta de expectativas reales, la escucharían con interés, partiendo de la base del reconocimiento del derecho a decidir, si es una propuesta de cambio radical del Estado y en el marco de una consulta convocada. ¿Qué tememos? Porque algo sí que tememos. Pues que hayan decidido hacer lo que no es razonable, ni responder de forma inteligente, utilizar el partidismo de casi siempre y ni tan siquiera cumplir con su obligación democrática de aceptar el diálogo y de sentarse a negociar. Han decidido hacer como si llueve, pintar la petición como un capricho, decir que es solo el presidente Mas, sin entender que esto es mucho más plural y mucho más social de lo que ustedes pintan, sin percatarse que la demanda viene acompañada de una de las movilizaciones más intensas y más extensas que ha vivido nunca Cataluña. Han decidido negar el problema para apretarse en su percepción errónea de que todo es un suflé y aplican esa máxima tan propia de Rajoy, antes y hoy: lo urgente es esperar. Pues bien, yo creo que así no vamos a avanzar. Hoy necesitaríamos un PSOE que no apuntalase lo viejo. Necesitaríamos una derecha un poquito más británica, pero su previsible y anunciado no va a empequeñecer ni a resolver el problema, va a engrandar la distancia. Eso es lo que va a pasar hoy. Por eso temo que su respuesta será: ni queremos, como lo dicen, ni queremos ni podemos, ¿no? Cuando sí que pueden. Si el Constitucional les ha dado la pista donde aterrizar. El Constitucional habla del derecho a decidir como una aspiración a la cual se puede llegar mediante un procedimiento ajustado a la legalidad constitucional y respetando los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad. El problema no es la ley. El problema es que no pueden, y en eso sí que quizás sea verdad, por un motivo inconfesable. No pueden. No pueden porque son prisioneros del anticatalanismo que han sembrado durante tantos y tantos años. No pueden porque ustedes han hecho de sus campañas de recogidas de firmas contra el Estatut un argumento electoral. No pueden porque son prisioneros de esa opinión publicada que, por suerte, contrasta con una sociedad española mucho más plural. Esa es la cruda realidad. No pueden porque su mejor política partidista es negar hoy el debate, no canalizarlo. Acabo ya, presidente, voy concluyendo. Les quiero decir que estos son mis argumentos. Son argumentos, miren, democráticos, basados en una legitimidad. El 80% de la gente en Cataluña así lo quiere. Yo no les vengo a hablar de derechos históricos, ni de sangres, ni de linajes, ni de naciones con 1000 años de historia, ni tampoco de identidades, entre otras cosas porque vengo de un rincón del mundo con identidades muy cruzadas, incluida la mía. Es más, a mí me resulta muy difícil discutir con ustedes de soberanía. ¿Saben por qué? Porque los que hoy van a hablar de soberanía española son aquellos que de forma regular y cotidiana esa soberanía se la ceden a los mercados, que se la han entregado a, pues eso, nuestros derechos sociales a los mercados en forma de tributo. Lo hicieron una tarde de agosto con alevosía y agosticidad reformando el 135 de la Constitución. Seguro que se acuerdan, Partido Popular y PSOE. Por eso, no, yo les vengo a hablar de una demanda democrática. Y una demanda democrática que hoy
Miren, se defiende desde aquellos que gobiernan en Cataluña y desde aquellos que ejercemos la oposición más beligerante. Y esa pluralidad es lo que expresa precisamente la transversalidad que hoy está en la sociedad catalana. No solo con CiU, Esquerra o Iniciativa Esquerra Unida. Esa transversalidad que estaba en el programa del PSC, cuando reclamaba el derecho a decidir por la vía legal, lo que estamos hoy votando. Hoy votarán que no, pero es lo que estamos hoy votando, y que está en la CUP, y que sobre todo está en la ciudadanía, que han cambiado de chip y que lo deberían entender. Mire, acabo ya. Democracia es ajustar la legalidad a la realidad. Democracia es que no hay problema práctico ni demanda democrática que no tenga solución jurídica. Hoy dirán, con una de esas expresiones del viejo régimen, yo creo que del bipartidismo, que no se puede. Nos dirán, quien rompe España es la petición que ustedes traen. ¿Saben quién rompe España? Quien rompe España es quien no reconoce el Estado más plurinacional de Europa. Quien rompe España es quien no reconoce el derecho a decidir. Quien rompe España es quien rescata bancos y abandona a gente. Eso es lo que rompe España. Y mire, yo creo, francamente, que la única posibilidad que España sobreviva a sí misma es haciendo que la otra España surja, la de Lorca, la de Machado, la que reclama en las calles democracia, igualdad, el fin de este capitalismo extractivo que permite rescatar peajes y abandonar a la ciudadanía. Hoy en la sociedad catalana y en la española hay mayorías suficientes para el diálogo. Hoy va a haber más fuerzas de carácter estatal, Izquierda Plural, pero también la gente de Amaiur, la gente de Benegal, la gente de Compromís, Nafarroa Bai, todos los que nos van a votar, que expresan que hoy la sociedad española es mucho más plural que ese 84%. Eso es lo que dicen las encuestas. 4 de cada 10 españoles, la mayoría del electorado socialista, sin que nadie haga pedagogía, está porque los catalanes puedan decidir. Y esa, francamente, es nuestra esperanza. Que ustedes hoy nos representan, por suerte, la pluralidad de la sociedad española. Acabo ya, presidente, que sé que me estoy pasando un pelín de tiempo. Miren, este conflicto puede tener una solución democrática o una solución autoritaria. Las soluciones autoritarias nunca son soluciones perdurables cuando hay, como pasa en Cataluña, una mayoría política y social que no va a aceptar esa solución. Pueden dilatar el debate, pero no lo van a poder parar. Y creo que lo más inteligente debería ser, precisamente, encarar ese reto. Cuanto más tiempo tarden, más difícil lo tendrán para convencer a una sociedad que en pleno siglo XXI reclama poder hacer lo que hacen el Reino Unido y Escocia, lo que hizo Canadá y Quebec. Yo no voy a citar a un poeta. Seguramente hoy muchos citarán a poetas. Yo lo que les digo es que la democracia es algo sólido. Y les recuerdo a Montserrat Roig. Montserrat Roig decía, la democracia no se aprende en el Parlamento, sino en casa. Ser demócrata es una actitud política, es una actitud ante la vida. Hoy nos dirán que democracia es la imposición del 84%. Yo creo que cultura democrática es encarar un debate democrático que viene de la sociedad catalana. Y miren, ¿sabe qué pasa? Que no lo van a encarar. Y por eso hoy en Cataluña hay gente que sí, que quiere independizarse, pero hay gente que lo que quiere es distanciarse mucho de esa cultura política que lo impone todo como un rodillo y que no entiende la pluralidad. Democracia es ser demócrata. Señor Herrera, es una actitud política, es una actitud ante la vida. Muchas gracias. Miren, me enviaban un WhatsApp que decía, Rajoy no ha entendido nada. Lo ha entendido perfectamente. Hoy es el primer acto de campaña. Y es el primer acto de campaña del candidato Rajoy. No tienen candidato. Ha ejercido aquí. Y lo digo porque, miren, yo creo que podíamos hoy escucharnos los argumentos, tener un buen debate. Pero lo cierto es que hoy no planteábamos ningún acto de adhesión, sino un pacto. Podíamos discutir del cuándo y el cómo, no han querido. No hablábamos de referéndums vinculantes, sino de consultivos. Esto es lo que hoy se solicitaba. Pero el debate de hoy era otra cosa. Creo que son buenos estrategas electorales, pero añado, pésimos gobernantes. Porque un gobernante lo que tiene que hacer cuando tiene una demanda democrática es entomarla. Y ustedes hace mucho tiempo que lo que hacen es agrandarla. Alfonso Alonso decía, no queremos pleitos, Alfonso. Por no querer pleitos, la que habéis liado. Porque estamos aquí por la reforma del Estatut y por la sentencia del Estatut. Esta es la realidad. Estamos aquí porque hay quien ha fosilizado la Constitución, interpretándola como la interpretó Manuel Fraga, cuando con su negativa a la Constitución, porque hablaba de nacionalidades, lo que reclamaba es el discurso uniformizador y unitarista.
Por eso hoy estamos aquí. Y si ustedes van a la sentencia del Constitucional, la reciente, verán cómo se referencian en el Canadá. Y verán cómo en Canadá se dio solución, y solución precisamente a un conflicto político. Hoy, en Quebec, hoy, han ganado los federalistas. ¿Saben por qué han ganado? Porque se permitió votar en Quebec. Y porque se propuso una propuesta federal, pero no de un federalismo uniformizador, sino de un federalismo que reconocía esa realidad. Y oye, hoy ustedes son los principales artífices, sí, del Se rompe España. Estrategia electoral clarísima, diáfana, pero los principales artífices, porque lo que no hacen es encajar una demanda puramente democrática de la sociedad catalana. Por contra, el PSOE nos propone un modelo federal. 36 años para proponerlo y nos lo proponen hoy, después de las manifestaciones. Pero un federalismo otorgado, y nos añaden una trampa. Alfredo Pérez Rubalcaba, nos añades una trampa. Nos propones la reforma federal cuando sabes perfectamente que cuando la Constitución se pacta, lo que se hizo precisamente es con unas mayorías que esa reforma federal no era viable. Tenemos una experiencia, la del Estatut, tenemos una práctica, la práctica reuniformizadora del Partido Popular, y tenemos una actitud, la del PSOE, que cuando la sentencia se produjo no hizo nada para restablecer precisamente aquel acuerdo. Pues bien, de lo que se trata es, por democracia y por política, hacer que la consulta se haga. Por democracia, por una razón. La mayoría de la ciudadanía en Cataluña lo quiere, y hay que entenderlo. Pero por política. La España de hoy, como mínimo la España que representan Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, la única manera que va a poner encima de la mesa una propuesta que sea atractiva para un Estado plurinacional es con consulta mediante, porque si no, no van a ser capaces. Y esta es la realidad, la cruda realidad. 36 años para proponer una propuesta federal, la proponen ahora y claramente uniformizadora. Y eso no es lo que nosotros planteamos. Estuve reunido con Estefan Dion y me preguntaba qué pasa en España. Pues mirar, es muy sencillo. Lo que pasa en España es que le falta cultura federal y cultura democrática. Cultura federal y cultura democrática. Y que ante cualquier acuerdo lo que viene es una administración, sea el Partido Popular o sea la del Partido Socialista Obrero Español, a recentralizar de nuevo, a no cumplir con los pactos. Y ese es el escenario en el que estamos. Miren, la ley se cumple. Estoy sentado en el escaño de un diputado de Almería. La ley se cumple en Almería. Si hubiesen cumplido la ley al pie de la letra, hoy Almería no se formaría parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La ley se cumple no llevando dinero a Suiza. La ley se cumple no robando. La ley se cumple y se cumple con inteligencia y con sentido de la democracia. Pérez Rubalcaba decía que la ley protege al más débil. La ley en el Congreso últimamente lo que hace es proteger precisamente los privilegios de los más poderosos. Y hoy lo que existe es una gran discordancia precisamente entre una voluntad mayoritaria en la sociedad catalana, 80% de la gente quiere votar, y esta expresión que se va a expresar hoy aquí. Pero la suerte, la inmensa suerte, es que yo creo que hoy la sociedad, la española, las que están en las calles de Madrid, de Santiago, de Sevilla, de Valencia, de Gijón, es mucho más plural que su no. Y esa es nuestra esperanza, francamente, porque hoy la mayoría de la gente, también en España, con pedagogía pueden tomar el debate democrático. ¿Acabo ya, Presidenta? Citando a Suárez. Porque miren, un no dialogante, lo escribía Juan Cruz, es como un helado caliente, es como el agua seca. Un no es un no. Y eso es lo que hoy han expresado aquí. En el año 76 hay quien decía que el futuro del pueblo, acabo ya, no está escrito. Solo puede escribirlo el pueblo. Lo decía Suárez en el 76. Aplíquenselo. Gracias. Gracias, señor Herrera.